Son las 8:36 y recibimos en RPP al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ingeniero Ricardo Márquez. Muy buenos días, señor Márquez. Gracias por su presencia en RPP en este día feriado. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica. Buenos días. Bueno, ustedes han hecho conocer un comunicado en nombre de la Unión de Gremios del Perú. Explíquenos en primer lugar qué es exactamente la Unión de Gremios del Perú y cómo se relaciona con la Sociedad Nacional de Industrias. Bueno, la Unión de Gremios es diferentes gremios como la Sociedad de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, Perú Cámaras, que son 55 cámaras en todo el interior del país, ADEX, exportadores, también estamos la plataforma de la pequeña empresa, también está todo lo referente a Canatur, todo lo que es turismo y el interior también de las instituciones de Canatur, y también están y todo lo que es el transporte, y hay más gremios. De acuerdo, si es que lo comprendo bien, son todos los gremios que no forman parte de la CONFIEP. Exactamente, pero sí, pues eso es lo que es. Nosotros no formamos parte de la CONFIEP y también tenemos que decir que representamos pues a ese empresariado que en su mayoría es mediana empresa. Evidentemente tenemos grandes empresas como minas y bancos en la Sociedad Nacional de Industrias, pero en su mayoría son mediana y pequeña empresa. De acuerdo. Y en este caso, ¿cuál es el mensaje principal que han querido ustedes transmitir al país después de los cambios en el gabinete ministerial? Mire usted, lo que estamos nosotros diciendo es que los empresarios no hacemos política, pero tenemos que seguir muy cerca la política, porque ahí se encuentra pues la política económica y ahí buscamos una coherencia económica. ¿Qué sería una coherencia económica dentro de la representación de un gobierno de izquierda? Un gobierno de izquierda no tiene por qué ser un gobierno que esté hablando de comunismo, ni esté hablando de mariateísmo, porque la verdad que eso no existe en el mundo, ¿ok? Y un gobierno de izquierda para nosotros es un gobierno como lo que sucede en Alemania, por decir que también ha ganado el partido de izquierda, un gobierno como el de Inglaterra, un gobierno como el de... pero nuestra izquierda, con sus matices, está bastante lejos, digamos, de entender una izquierda moderna con una sensatez en el tema de la economía de mercado, ¿no? O sea, y en eso es lo que te quiero decir una cosa. Este gobierno, el señor Bellido, ¿no?, recibió en Palacio de Gobierno, con la anuencia de su presidente de su partido, la firma del consenso nacional, del acuerdo nacional, que fue un estudio hecho como 8 meses por el acuerdo nacional. ¿En qué términos? En educación, en salud, en política, en economía y otros 2 temas más. Entonces fue un trabajo que se hizo en el acuerdo nacional. ¿Y qué significa esto? El trabajo de técnicos de muchos partidos que están, yo diría que todos, y por eso es que nosotros le pedimos a Perú Libre que firme en Palacio, y lo firmó. Es más, nosotros estuvimos a través de representantes nuestros y llamaron al señor Cerrón para que él dé el ok de que como partido de Perú Libre firme el consenso nacional en Palacio de Gobierno. Ahora, para que llamen al señor Cerrón, para que dé el visto bueno en una circunstancia de este tipo, también nos dice en qué situación estábamos en ese momento y no sé si seguimos estando. No, por eso es lo que quiero decir. Fíjense ustedes de la campaña. La campaña terminó, se prometió todo, ¿no? Y entonces de esa manera ahora queremos entrar a gobernar. Por tanto, esta es una referencia. Y por eso es que nosotros vamos acompañando al presidente a Washington, porque nosotros queremos que haya una coherencia, y por eso es que hemos esperado nosotros de que haya los cambios, porque nosotros conversamos con el presidente y le dijimos una cosa: presidente, lo que va a crearle a usted un problema serio es la inflación, no la parte política. Si esto sigue así, señor, usted va a tener un problema serio y no puede esperar los 100 días.
te lo dijimos de, ¿cómo te diría yo? Como nosotros le decimos, yo te voy a dar la foto que vemos hoy día. Y esa es la foto porque esta ha sido la tercera vez que nos reunimos con él. Y también, evidentemente, lo primero que fue en ese día fue, como ya les he dicho a ustedes, el tema importantísimo de la libertad de expresión, sin ningún tipo de recortes, y después, evidentemente, el tema de Candesea. Pero claro, son temas generales, pero quisiéramos que nos explique, desde el punto de vista de su calidad de dirigente de esta unión de gremios, ¿qué necesitan las pequeñas y medias empresas para invertir más y para generar más empleo? ¿Qué cambios, qué reformas específicamente para las empresas esperan ustedes que este gobierno sea capaz de implementar? Ya lo hemos dicho, lo principal es la confianza y se comienzan a dar pasos hacia eso, porque cuando hoy en periódicos de España, de Europa, de Estados Unidos y de toda Latinoamérica sale la noticia de que el gobierno ha dado unos pasos hacia lo que es la moderación, entonces estamos comenzando a generar esa confianza, pero nosotros necesitamos también de que el tema de la nueva constitución, de la nueva constituyente, no sea un tema de este gobierno, porque cuando el señor Bellido fue al Congreso no habló nada de la nueva Constitución, no habló nada. Evidentemente que el partido es otra cosa, pero lo que queremos nosotros es ver lo que el presidente controla, porque si hay algo que le dijimos al presidente, es usted presidente y usted es el que da el control a su gabinete y al país. Evidentemente los partidos pueden pensar distinto, pero eso es lo que buscamos nosotros, que dentro de este nuevo gabinete haya el ir hacia una moderación en cuanto a la parte económica, porque siempre sabemos que este es un partido de izquierda, pero nos da mucho gusto que, por decir, en la cartera de trabajo esté la señorita Betsy Chávez, donde ella habla exactamente de esta moderación que debe haber. Entonces nosotros como empresarios buscamos eso, la confianza. ¿Por qué? Porque para invertir en la pequeña empresa son decisiones que se hacen a cortísimo plazo y a mediano plazo. ¿Qué le estoy hablando? A 1 año y a 5 años. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Precisamente eso que se está dando, que ahora el señor Julio Velarde es el presidente del BCR, lo que ha cambiado el Consejo de Ministros. Pero más que nada, ¿no?, el tema que les hemos dicho a ustedes, de que aquí hay algo que a los que quieren invertir a 20 años le interesa muchísimo. Cuando yo hablo con los empresarios que invierten a 20 años, me dicen: Ricardo, nosotros pensamos a largo plazo. ¿Y qué es a largo plazo? Pues que el país se mantenga dentro de una isla, un hilo moderado, ¿no?, en lo que es la parte económica. Más allá de los matices, digamos, partidarios o políticos, que es finalmente en lo que parece conflictuarse el propio presidente Castillo, porque quiere buscar un hilo conductor entre lo ofrecido en campaña, los compromisos que él tiene en términos personales y políticos y lo que la realidad dicta, ¿no? Exactamente, porque miren, ven, por eso es que al final de este comunicado nosotros decimos: seguiremos vigilantes de nuestra democracia, de la lucha contra la corrupción y de la defensa de la propiedad privada. Así es, hemos leído el comunicado. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa para escuchar a los anunciantes de RPP, después de la cual queríamos que entre al detalle preciso de las reformas que usted cree que pueden favorecer que las pequeñas y medianas empresas generen aún más empleo. ¿Qué reformas espera usted desde el punto de vista tributario o laboral, por ejemplo, específicamente para favorecer a las empresas? Vamos a hacer entonces esta interrupción para oír a los anunciantes y retomamos nuestra entrevista con el ingeniero Ricardo Márquez de la Sociedad Nacional de Industrias y ahora de la Unión de Gremios del Perú. Son las 8:49, estamos entrevistando al ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y dirigente de la Unión de Gremios del Perú, y queríamos saber qué esperan de este gobierno respecto a la creación de un marco normativo que sea favorable a la generación de más empleo
en las pequeñas y medianas empresas. Exacto, Fernando. Tenemos 12 millones de trabajadores informales. Para darle trabajo digno a estas personas no se necesita ser de izquierda o de derecha. Se necesitan medidas que incentiven primero a que se cree empresas pequeñas, medianas, que son el 64% de la inversión en el Perú. ¿Y por qué no se hace? A ver, esto lo he escuchado en varios momentos de la vida política del país, ingeniero Márquez, y evidentemente tenemos una economía informal, porque más del 80% o 70 y tantos % está en ese ámbito. O sea, ¿por qué no se logra dar ese paso que sería fundamental? Porque hay dos tipos de informalidad, pues una informalidad creada por el tema laboral y la otra informalidad en cuanto a pagar los impuestos a SUNAT. Son dos tipos de informalidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el tema, empecemos por que los empresarios de pequeña empresa tienen 4 regímenes para escoger, en cuanto a pagos de impuestos, y tienen el RUS y el RER. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? De que eso no puede ser, tiene que haber un solo sistema de pago para la pequeña empresa. ¿Por qué no se ha hecho? Porque acá no han durado los ministros, simple y llanamente. ¿Esa es la razón de fondo o porque no hay una voluntad política de meterse a unificar para simplificar, pero a la vez para tener en el radar a todos en el pago de impuestos, que es la base fundamental para poder darle viabilidad? Exactamente. Aquí lo que ha habido es una falta política porque nadie ha querido entrar a verdaderamente a resolver el problema. Y en verdad, si vemos lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Los ministros han cambiado demasiado y no se han ido. Yo me recuerdo haberme reunido con Salvador del Solar sobre este tema y me recuerdo haberme reunido con varios ministros porque ya nosotros nos vamos por 4º año, ¿no? Y entonces no veíamos la fuerza y no veíamos la voluntad de convocar realmente a los líderes de la pequeña empresa. Y yo les decía, ustedes no pueden hacer otra reforma sin escuchar a los líderes de la pequeña empresa que recién hace 2 años ellos han sido admitidos en el Ministerio de Economía y Finanzas en una mesa de trabajo de la pequeña empresa. Yo le digo, ustedes tienen que escucharlos a ellos porque a nosotros en verdad nos compete. ¿Y qué es lo que están reclamando ellas? ¿Cuáles son las medidas concretas que deben ser discutidas para que estas empresas tengan más de la misma y creen más empleo? Bueno, en este momento hemos hablado con el ministro Franque y estamos viendo, ¿no? Y él está diseñando un solo tipo de impuesto para la pequeña empresa que va escalonado, y eso es lo que se tiene que hacer, y eso es lo que se han hecho estudios que ya hay en el MEF. O sea, por ahí iría la reforma tributaria, es decir, más allá de lo que se señala en términos públicos de cobrarle a la gran empresa, de redistribuir el tema de las cargas tributarias, se está elaborando ese impuesto único. Ese impuesto único, sí, por un lado, y por otro lado también no nos olvidemos que hay el tema con la minería, que es en verdad lo que el ministerio lo hemos escuchado, no es que lo he escuchado, porque nos han convocado a todos los gremios grandes, nos han convocado y nos han dicho que están trabajando en el tema de la minería, que yo creo que ya están conversando entre ellos, ¿no? Y están viendo de qué manera van a ver esto de los impuestos, que también ahí hay toda una metodología de cobrarle a la minería de acuerdo a cómo suben los precios que se ha dado en el tiempo de Alan García y que recién ahora se están aplicando. Y es por eso que hoy, como le dije al presidente, usted va a recibir un país que no va con muchísimo dinero, que todos los meses bate récords, porque hoy la SUNAT bate récords todos los meses, precisamente por ese tipo de mecanismos que ya existen. Por tanto, yo creo que más en lo que se ha hablado de hacer cambios drásticos y la verdad que no ese es el tema, ¿no? Estos son temas en los cuales
si uno se sienta en una mesa de trabajo, los puede resolver y no hacer tanto dramatismo como se ha hecho en los últimos años. Pero sin embargo, lo que ha sido siempre muy difícil resolver es una reforma laboral. Recordamos que el último que intentó hacer una fue el ministro Segura hace ya varios años y ocasionó una gran dificultad y hubo que retirarla finalmente la reforma. ¿Qué es lo razonable pensar, proponer, precisamente en las actuales circunstancias políticas, para que las empresas puedan contratar más, quizás bajo regímenes excepcionales, sin estar sometidos a la sobrecarga de costos de la que usted sabe mejor que yo, muchas de ellas se quejan? Bueno, el tema es que una pequeña empresa, pues, no puede pagar los costos laborales que hay, es así de simple. Por eso es que hay 1.800.000 pequeñas empresas inscritas en la SUNAT como formales, pero que no tienen ningún trabajador en su planilla. Y lo hemos hablado con el gobierno, y le hemos dicho, y también hemos hablado con la CGTP. Pero lo entienden en realidad porque la bandera es la estabilidad laboral y la estabilidad laboral lo que hace es justamente desmotivar a la creación de empresas y la convocatoria para tener mayor cantidad de trabajadores. Exactamente, lo que sucede es que en una economía como la nuestra, que poco a poco está comenzando a reactivarse, no hay una seguridad como para contratar a un trabajador estable. Los trabajadores estables son los trabajadores que se empoderan, ojo lo que les voy a decir, se empoderan dentro de las empresas y vienen a ser las columnas vertebrales de las empresas. No es un trabajador estable la persona que no se empodera, y eso significa que son verdaderamente vitales para la empresa. Ningún empresario va a sacar a un trabajador que en verdad hace la empresa, ¿me entiendes? Claro que sí, comprendemos muy bien. Muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones en un día feriado como hoy, ingeniero Márquez, y ojalá que si hay una solución que, respetando los derechos de los trabajadores, permita que haya una flexibilidad para crear más empleo, que es el objetivo que todos compartimos. Que tenga usted muy buenos días.